Bien. Sí, entonces, a ver, hasta aquí, jóvenes, quiero una pregunta. ¿Todo está claro, jóvenes, hasta dónde hemos avanzado? ¿Sí? ¿Algo? Sí, muy bien, Mauricio. Sí, Yo profesora. ya, Sí, profesora. Todo bien, claro. bien, Carito. Yo creo que no creo que hayan problemas, ¿verdad? Muy bien. Y si acaso hubiera alguna duda, no demoren en hacer la pregunta, jóvenes, así como Daniel en este momento me está indicando cuál es su dificultad que está teniendo. Entonces, para tratar de resolver la situación, ¿ya? Profesora, Sí, buenas tardes. buenas ¿Qué tardes, tal? Jorge Niño le saluda. Profesora, disculpe una Jorge. consulta. Una ¿Ya? consulta. Cuando le llega a usted, cuando le llegan los trabajos, ¿le sale ahí una carpeta con el nombre de quién envía? Claro, por supuesto. Por Ah, ejemplo, ya, sí, porque lo que pasa es de que yo he enviado mi trabajo y me he olvidado de ponerle mi nombre en el trabajo. Por eso ya, le preguntaba si le llega ahí con el nombre de quién le envía. ya. A ver, Jorge Niño, vamos a ver. Ahí está, sale. Ahí está Jorge Niño Castro. Sí, Se lo em, acabo de ver. sí, entonces tú tienes, Ahí pero está, el vamos, 11, el sí, 11, el tienes 11. 11, sí, pero mira, vamos, el problema está cuando dentro del documento no tiene ninguna, ahí está, por ejemplo, no tiene ningún nombre, ¿no? Pero, Eso, a eso ah, mismo, a eso decía, que me olvidaba ya, de poner el nombre. ya, pero como aquí dice estudiante, niño, Castro, Jorge, Jonathan, entonces yo ya tengo ahí el nombre. Ya. Ya, no hay problema, Jorge, Ah, ¿ya? ya, profesora, muchas gracias. Eso quería ¿No? saber. Ya está bien, joven, no hay problema. Bien, entonces hasta aquí no hay problema, ¿ya? Les decía que estamos ya en la parte final del análisis del el diagnóstico situacional de una institución educativa y creo que hemos tenido ya paso a paso, hemos ido avanzando y ahora tenemos que ver ya para plantear nuestro proyecto que vamos a tener que armar con todo el material que ustedes ya tienen y también todo esto que ustedes están observando está en la carpeta, está en la plataforma que ustedes pueden descargar en algún momento. Y yo ahora voy a terminar a ver, estoy en el número 6. Bueno, aquí hay algunos documentos que he enviado, pero no le he puesto el número correlativo. Entonces tengo que hacer eso. Pero no hay problema, jóvenes, yo lo voy a tener que hacer más tarde, así que cada uno de estos cuadritos que ustedes ven de los archivos Word, bueno, arriba ya están convertidos en PDF, pero aquí todavía no se ha convertido con el fin de que no se mueva, pero yo lo hice en Word para que ustedes tengan más facilidad, para que puedan descargarlo y puedan también hacer sus trabajos teniendo eso como un modelo. Bien, entonces les decía que la matriz, el análisis de matriz FODA, yo ya lo había terminado y les he enviado y le he puesto, bueno, solamente un poquito aquí le agregué esta parte, esta institución educativa se encuentra en el cuadrante FO, con una puntuación de 33 sobre 18, que tiene como una fracción, ya está dividida, que equivale a 1,83. Ese es el promedio que se ha obtenido en en el análisis que hicimos de los cuatro cuadrantes. Entonces, se observa aquí, jóvenes, 1,83, 1,68, 1,61, 1,22. Nosotros tenemos que tomar el que está más alto. Entonces, esa puntuación, ese rango más elevado, es el lugar donde se encuentra la institución educativa. Y luego le sigue el 1,68, que es el cuadrante FA. Tiene fortalezas y también tiene amenazas. Luego le sigue el cuadrante DO, de debilidades y oportunidades, 1,61. Y finalmente con el cuadrante DA, 1,22, que es el cuadrante que es muy débil,
las debilidades con las amenazas, pero el anterior era debilidades con oportunidades, perdón, me había equivocado. Es debilidades con oportunidades y ahí tiene 1.61 y finalmente 1.22. Y bien, entonces yo puedo observar aquí que la institución educativa está muy fortalecida, está con muchas oportunidades y entonces está preparada para que pueda enfrentar cualquier amenaza, cualquier debilidad, cualquier situación complicada. Tiene bastante soporte. Y también como tiene soporte, pues, tiene que también ser potenciada. Y bueno, se está diciendo aquí con el emprendimiento. Son cosas que se tendrían que hacer. Por ejemplo, ¿cómo con el emprendimiento? Emprendimiento, bueno, es algo que son proyectos que se echan a andar, se emprende, se empieza, se gestiona. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede incluir ese proyecto? Si la institución está muy bien preparada, pero se necesita potenciarla aún más y que debe estar siempre en crecimiento, por ejemplo, capacitar a sus profesores, y si tiene una buena partida económica, cabe una posibilidad de que haya en la economía un incentivo económico para los maestros, por ejemplo, en cuanto a los maestros. Ahora, la institución educativa en su área logística. Por ejemplo, podríamos aquí implementar con materiales tecnológicos, tal vez nuevas computadoras un poco más sofisticadas, programas que al estudiante le ayuden, quizás pizarras digitales y tantas cosas que se puede implementar. Y a los estudiantes, ¿cómo incentivar a ellos? Con el fin de que haya una atracción, que se sientan atraídos por esa institución educativa. Entonces, lo que se está implementando, esto va a servir para llamar la atención a los padres de familia, a los estudiantes, y así ellos van a estar más animados. Los maestros, como están siendo capacitados, van a tener mejores metodologías. Entonces también van a saber tener otro tratamiento a los estudiantes, porque es muy importante, jóvenes, el maestro. Si el maestro no tiene ese tacto para poder direccionar al estudiante, entonces ahí hay dificultades. ¿Y cuántos estudiantes hay que han tenido que dejar la institución educativa porque el maestro o la maestra no supo tratar bien a este estudiante y se van de la institución? Entonces, si el maestro o la maestra está siendo muy bien capacitados, no va a haber problema. Y bueno, también mucho depende del personal jerárquico, directivo, porque ellos son los responsables de la dirección de esta institución. Si ven que sus maestros no reúnen los requisitos, habrá para ellos otra oportunidad. Eso es mucho, eso hay que tener, jóvenes, mucho, con esto hay que, mucho cuidado. Y bueno, ustedes están en cuarto ciclo. Yo recuerdo que en el primer ciclo les indiqué que es importante guardar, ustedes como estudiantes que están empezando ya su trayectoria profesional, es importante guardar su imagen, jóvenes, su imagen como estudiantes, su perfil, su presentación. Es importante porque eso es su identidad de ustedes. Y bueno, entonces esas son cosas que les van a ayudar. Y así, esta institución se encuentra muy fortalecida. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esta no hubiera sido su respuesta? Esta cifra, 1.83, estas cifras. Entonces, supongamos que esta institución se encuentra muy, tal vez un poco debilitada. Tendríamos que ver objetivos estratégicos unos objetivos que nos demanden de mucha ocupación, que nos demanden de mucho, tal vez mucha inversión también para que haya un cambio en la institución. Vamos a tener que ver eso ahora en cuanto a los objetivos estratégicos. Y yo les mencioné, jóvenes, que les indiqué, voy a dejar de compartir para compartir otro documento.
les hablé sobre perdón, un momentito, aquí está, un modelo. Aquí les muestro un modelo de un preproyecto de investigación cualitativa. Entonces aquí, ahora lo estamos compartiendo. Ahí está. Estoy compartiendo, jóvenes, con ustedes este modelo. Preproyecto, sí, se observa, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, pues. Carolina, ¿tiene una pregunta, Carito? Sí, lo que pasa es que al momento de subir mi trabajo, creo que subí otro y me faltaba, ahorita que estoy revisándolo de nuevo, faltaba que se suba la interpretación con los colorcitos, porque yo tenía 2 archivos y creo que subí el que tenía como borrador. No sé si se ha dado cuenta usted. Sí, le he visto tu Sí, lo trabajo. puedo volver a subir, ¿no? Porque, o sea, sí lo tengo que guardado, normal, ¿no? Porque todavía eso está todo. Sí, no hay problema. No hay Ya, ok. problema. Entonces ahorita lo subo. Lo puedes mejorar, Carito. No hay Sí, problema. ahorita lo mando, Miss. Ya, Ya, gracias. está bien. Bien, acá entonces estoy mostrándole, jóvenes, este preproyecto de investigación cualitativa y luego les alcanzo la teoría de la investigación cualitativa. Este es un modelo de un proyecto pedagógico a partir de un diagnóstico situacional. Entonces, ustedes están aquí observando este modelo. Consiste en una identificación, o sea, este punto número 1 está aquí descrito. Historia de información de la institución educativa. Ustedes tendrán que agregar aquí, por ejemplo, ya ese es el subtítulo. Ahora empiezan ahí a digitar todo lo que corresponde y empiezan ahí a todo lo que corresponde a la historia de la institución educativa. Entonces, luego viene la misión de la institución educativa. Ya ustedes tienen todo esto, porque esto ya les indiqué cómo hacerlo, lo pedí como una tarea, así que no hay problema. Misión. La visión también, el marco axiológico también. Y le vamos a agregar los principios de la educación. Ustedes ahí, algunos de ustedes ya lo tienen, pero mejor que todos lo tengamos, ¿ya? Entonces, para la parte 1, la identificación, ahí necesitamos agregar principios de la educación. Hasta aquí es la parte de la identificación que ustedes van a decir de la institución que están trabajando. Esto ya lo tienen, excepto en la parte final donde dice principios que tendría que agregarlo. Número 2. Análisis del diagnóstico situacional. También ya lo tienen. Propuesta de diagnóstico situacional en la institución educativa. Ya les pedí esa tarea. Recuerden que ustedes me alcanzaron, ¿no? Le dije 6, 6, 6, 6 y ya está. Luego viene el perfil externo. Esa tablita que hicimos, un cuadro con la parte positiva, la parte negativa y luego justamente el perfil, si es que tiene mayores oportunidades o mayores amenazas, dependiendo de cómo salga la evaluación. Luego tienen el perfil interno, igual, son fortalezas y las debilidades. Y luego lo que acabamos de hacer, la matriz de análisis FODA. Todo esto corresponde al análisis del diagnóstico situacional. Ya lo tienen, entonces ustedes tienen que copiar, bueno, ese documento va a ser su formato. Ahí número 2, análisis, y en cada punto ustedes van agregando lo que ya tienen. ¿Hasta aquí, jóvenes, tienen alguna pregunta? ¿Está entendido? Sí, esto está entendido, profesora. Ya, bien, si hay alguna pregunta, alguien que tenga, me hace la pregunta. Siguiente, número 3, propuesta de gestión. Esto es lo que hay que hacer ahora. Planteamiento del problema. Si la institución educativa se encuentra muy debilitada, entonces ahí es un problema. Por ejemplo, ¿cómo puede ser debilitada? Puede ser que sus profesores no están muy bien capacitados, los estudiantes están empezando ya a irse de la institución. Eso sí es un gran problema. Entonces, después que ya se te plantea el problema, se elabora la pregunta de investigación.
Esto también ya lo hicimos, jóvenes, pero en el ciclo pasado. Recuerden que yo les pedí esto como tarea. Entonces, busquen esos archivos y tráiganlos en esta oportunidad, aquí, para esta parte. Formulación del problema. Luego de que ya se formula, o sea, la pregunta general, elaboración de objetivos estratégicos. Aquí, según la pregunta general, vamos a tener que elaborar estos objetivos. Luego viene el objetivo general, el principal de todos, según como se haya descrito. Ahora yo voy a tener que hacer un solo objetivo general y luego de este vienen los específicos. Luego el número 4, plan de mejoramiento o plan de mejora. ¿Qué va a hacer en concreto según la problemática encontrada en el diagnóstico situacional? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Ahí, o sea, ahí es lo que hay que atacar, algo que está mal para poder mejorar. Si son debilidades, hay que superar esas debilidades, hay que mejorar eso para que podamos salir y aprovechar las oportunidades. ¿Quiénes lo van a realizar? Muchas veces aquí hay trabajos que son para ciertas áreas, cierto personal. Por ejemplo, si se trata de tener de una manera totalmente ordenada los documentos de gestión de la institución, aquí tenemos que ver la plana directiva y jerárquica juntamente con el área administrativa. No lo van a tener que hacer los estudiantes, ni tampoco lo van a tener que hacer, tal vez se convocará a algunos profesores, pero no todos. Siguiente, ¿qué resultados se esperan alcanzar después que ya se tiene este plan de mejora? Se tiene que mirar una visión y decir, por ejemplo, al final del año 2021, aunque ya está terminando, debemos tener elaborados de una manera actualizada los documentos que rigen esta institución, por ejemplo. Entonces se está ya viendo, se está ya proyectando qué es lo que se quiere, qué es lo que se espera al final del año. ¿Cuándo se hará? También depende si se va a hacer de una manera quincenal, mensual, semanal, depende cómo se programen las tareas. Esto es una parte muy importante, jóvenes, el plan de mejoramiento. Y los anexos, bueno, como anexos ustedes van a colocar el sílabo, evidencias del proceso de formulación, entre otros. O sea, si tienen algunas fotos de su colegio, de su institución, podrían anexarlas. Y si no tienen, no hay problema. Y si ustedes quisieran tal vez algunas, no sé, si tienen algunas diapositivas, algo que trabajaron en su institución educativa, o algunas gráficas, algunos PPT, algunas fotografías, dependiendo de lo que ustedes quisieran agregar en la parte de anexos para decir o hablar algo de su institución educativa. Y finalmente el punto 6, la bibliografía, que equivale a decir que para todo este trabajo ustedes han tenido que consultar, aunque sea unos 3, 4 o 5 libros, sobre todo en esta parte de aquí, en la propuesta de gestión y en el plan de mejoramiento. Bien, jóvenes, entonces mi pregunta va sobre estos puntos de esto. Bueno, este preproyecto de investigación cualitativa es algo que yo lo he elaborado, entonces no es algo que vamos, o sea, es un preproyecto, por eso dice un preproyecto, es muy básico, es muy elemental. Lo que se quiere es reunir todos los puntos que ya hemos visto y terminarlo haciendo o proponiendo objetivos estratégicos en este ciclo. Ese es el propósito, ¿ya? Entonces, no van a encontrar este proyecto en la internet, en la web, no lo van a encontrar porque es algo que ha sido elaborado de una manera, buscando diferentes puntos y he elaborado uno solo, ¿ya?
¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta el momento? ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿Está claro cómo se va a hacer todo esto? Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, tal vez, jóvenes. Sí, profesora, está claro. Esto es básicamente para, digamos, lo que vamos a presentar al final, ¿verdad? Exacto. Con todo esto. Claro, Sí. porque ya hemos venido haciendo varios. Ah, ya. Ok, sí. Ajá, Ok, sí, este trabajo no es para este momento, y ya este trabajo es para la parte final. Y ustedes, como están trabajando en dúos, tendrán que exponer este trabajo. Este es el que se va a exponer. Y lo vamos a hacer como ya hemos hecho antes, con sus tiempos, pero tenemos que hacerlo con anticipación y no queremos pasar como el ciclo pasado, que fue una locura, porque se me hizo a mí una confusión al final, pero lo pasamos. Entonces, Rebeca, ajá, Rebeca no. Ya, muy bien, Rebeca. Está diciendo que sí está entendido. Bien. A ver, jóvenes, entonces no hay problema con esto. Jóvenes, Sí, profesora, no hay problema. listo. Voy a mostrarles ahora, jóvenes, un plan de mejora. Listo, voy a dejar de compartir para mostrarles un ejemplo. Hoy voy a compartir documentos que son para elaborar su preproyecto. ¿Ya? Entonces, un plan de mejora. Ahí está. ¿Qué es un plan de mejora? Aquí está. Bien, entonces aquí podemos apreciar algo muy resumido, ¿qué es un plan de mejora? A ver, como ustedes están ahorita, aquí hay nombres: Carolina, Manuel, Jacqueline, David. Por favor, si me ayudan con la lectura. ¿Ya? Carolina empieza, ¿sí? ya, profesora. Hasta donde dice alumno. ¿Listo, Ok, Carolina, por ok, favor? Miss. Sí. ¿Qué es un plan de mejora? Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización para mejorar su rendimiento. Ratito, profesora. Ya, disculpe. El rendimiento educativo en nuestro caso puede ser muchos tipos: organizativas, curriculares, etc. En concreto, en nuestro caso, las medidas de plan deben tener como objetivo la mejora del rendimiento del alumnado y la disminución del fracaso escolar, a la par que se mejora en excelencia. El mejor desarrollo de las competencias escolares deberá ser el eje de cualquier mejora. Las medidas de mejora deben ser sistemáticas, no improvisadas ni aleatorias. Deben planificarse cuidadosamente, llevarse a la práctica y constatar sus efectos. Un plan de mejora de la enseñanza debe redundar en una mejora constatada de nivel de aprendizaje de los alumnos. Disculpen mis por los ladridos. No, está bien, gracias. Ahora sí viene Manuel. Manuel, hasta donde dice plantearse mejoras. Ya, profesora, para que sea eficaz, un Gracias. plan de mejora requiere ciertas condiciones previas, como el convencimiento de que la mejora es posible, el control de actitudes derrotistas, la ausencia de planteamientos justificativos, el liderazgo del equipo directivo, la implicación del profesorado y de los padres y madres, la comprensión del sentido que tiene plantearse mejorar. Gracias, Manuel. Bien, entonces lo que acabó de leer Carolina y Manuel está indicándonos que se está buscando la mejora en cuanto al nivel de aprendizaje de los estudiantes y que esto tiene que ser de una manera sistemáticamente organizado, no puede ser improvisado, no puede ser aleatorio, jóvenes. Aleatorio es al azar, este sí, este no, este sí, este no, y ya, mejor este. No se puede hacer eso. No se puede improvisar. Por ejemplo, en las clases que estoy trayendo, yo tengo que preparar mis clases. Y entonces tengo que buscar el material,
tengo que saber la elaboración para poder darles. Y si yo no haría esto, tendría que improvisar. Y no estamos para improvisar en una clase. Claro que hay clases de improvisación, pero eso es en cuanto a la música, es otro tema, ¿no? Entonces aquí no. Y eso es muy importante, jóvenes, que hay que hacer las cosas programadas y organizadas. Y luego está indicando, para que sea eficaz, un plan de mejora requiere ciertas condiciones, y ahí vienen las condiciones. Hay que ver que lo que uno se propone sea factible, jóvenes. No se puede uno hacer unos proyectos que sean mega proyectos cuando no está dentro de las posibilidades. Es algo que uno tiene que ser concreto en lo que uno va a proponerse. Luego, el control de actitudes derrotistas. Esa actitud de decir que no se puede, que hay que dirán, que mejor lo dejo, después lo hago. Eso no está bien. Yo recuerdo, jóvenes, les comento una experiencia que cuando me iba para la gerencia, estábamos en la escuela, todavía no tenía el rango universitario, pero yo sí tenía el interés, yo sí tenía la visión de la escuela, que tenía que ser que la escuela tenga su incorporación al rango universitario, que otorgue títulos de licenciado. Esa fue mi visión. Entonces me fui para la gerencia y le comenté esto al director de la gerencia, al gerente de educación regional. Su respuesta fue increíble, jóvenes. Su respuesta me dijo: profesora Berbelina, yo no me embarco en cosas de muchachos. O sea, para él era una fantasía lo que yo estaba diciendo. Yo le dije: pero señor director, la escuela sí puede ser incorporada a la ley universitaria. ¿Por qué no puede ser? Si el conservatorio lo ha hecho, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Es algo que sí se puede hacer. Y otra vez me dijo: no, profesora, yo no estoy para esas cosas. Entonces yo bien pude salir con una actitud derrotista, pero dije: no, profesor, otra vez insistí. Y le dije: pero profesor, usted me puede hacer un favor muy grande. ¿Y qué? ¿Ahora qué, Berbelina? ¿Y ahora qué es lo que quieres? Y le dije: profesor, por favor, ¿me permite usted a mí que yo vaya, que yo haga la gestión? Porque yo le estoy pidiendo a usted como el director, como el gerente general en cuanto a la educación en la región, que usted lo gestione. En el Congreso se hizo esto. Él tenía que haberlo hecho. Entonces, pero yo lo puedo hacer, profesor, permítame, o sea, deme las cartas de recomendación para que yo vaya y lo haga. Si tú crees, me dijo el director, si tú crees que lo puedes hacer, Lorena, anda, hazlo. Ya, hazlo, anda. Profesor, y de palabra, nada más, ni siquiera con un documento. Anda, me dijo, hazlo. Y yo me fui, jóvenes. Yo cogí todos los documentos que tenía, lo que se requería, principalmente una evaluación interna de parte del Ministerio de Educación, principalmente ese documento que tenía más o menos unas 30 páginas, que como el ministerio nos evaluó, y bueno, y muchos documentos más. Entonces yo me fui y empecé los trámites, y nos aceptaron. Bueno, tendría que contarles cuántas horas de esto y no alcanzaría el tiempo, pero nos aceptaron, jóvenes. Lo único que sí nos dijeron que ustedes tienen que ser primero evaluados, para luego ser, pues si pasan la evaluación bien. Eso fue en el Congreso. Presenté todo lo que se me solicitó, lo expuse en esos tiempos. A ver, ahí estaba presidente, bueno, ya no está, el presidente Alan García Pérez, y la Comisión de Educación presidía una congresista, Hilaria Supa, y un congresista, Humberto Falla La Madrid, y bueno, y entre otras personas, y los abogados que eran asesores ahí. Expuse ante ellos, jóvenes, el proyecto que habíamos elaborado ahí los maestros en la escuela, y la gran sorpresa fue que sí nos aceptaron. Y ya se emitió un proyecto de ley, después su dictamen, después la ley, se firmó la ley,
ya un 27 de julio del año 2011 nos incorporan a la ley universitaria. Desde entonces nosotros pertenecemos, en ese tiempo era Asamblea Nacional de Rectores. Y bueno, la historia es mucho más, pero ese fue un resumen, jóvenes. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera controlado la actitud derrotista? O sea, el profesor tenía una derrota, no había corrido y ya había perdido la carrera. No es bueno, jóvenes, que pierda uno la carrera antes de haber corrido. No es bueno. Es necesario enfrentarse. Entonces lo logramos. Eso es importante, jóvenes, cuando ustedes ya más adelante, ya ustedes estén al frente de una institución, algunos de ustedes tal vez se reúnen entre ustedes, ya les dije, pueden armar un consorcio o una institución corporativa, ya, no sé, o alguien hace por sí solo, dependiendo de sus posibilidades. Es importante, esta parte, el control de actitudes derrotistas. Bien, entonces vean los puntos, estos son algunos, hay cosas que hay que poder incluir más, pero es importante lo que ya tenemos. No podemos quedarnos ahí, jóvenes, necesitamos siempre salir, emerger, siempre, y pensar en el futuro, y como dicen en la primera parte, el convencimiento de que la mejora es posible. No, tampoco no hacer cosas pues que no se pueden alcanzar. Y bueno, y Manuel también estaba leyendo, nos dijo la ausencia del planteamiento justificativos. Aquí necesitamos siempre, jóvenes, justificar algo. ¿Por qué lo haces? ¿Y para qué lo haces? Dice, la ausencia de planteamientos justificativos. Entonces, esta condición es necesaria. No debe faltar, jóvenes, este planteamiento. No debe faltar. Necesitamos siempre hacer estas justificaciones. Siempre cuando uno ve una problemática en cuanto a la educación, ese es el problema. Ahora, ¿por qué lo hago? Porque estoy observando un problema, por eso. ¿Y para qué lo hago? Para hacer mi propuesta de solución a ese problema. Siguiente, el liderazgo del equipo directivo. Esto es muy importante. Siempre, el liderazgo, el líder es la persona que está al frente, pero no para mandar, no para ser un mandamás, sino para servir, jóvenes. Ese es el líder, el que está listo para servir. Y si uno no está para servir, entonces creo que habrá problemas ahí. La implicación del profesorado y de los padres y madres. Aquí, ¿quiénes deben trabajar? Tanto los padres de familia como las APAFAS. Las APAFAS han ganado un buen lugar, jóvenes, pero bueno, hay de todo. Pero es importante también que participen los padres y las madres para que se pueda tener bastante comunicación y para que haya una forma muy, o sea, ¿cómo les digo? Que no hayan dudas. Por eso, o sea, bueno, la actitud de los padres y las madres, que son las APAFAS, tienen una actitud fiscalizadora, pero lamentablemente, jóvenes de nuestro país, nuestra idiosincrasia es así. ¿Qué vamos a hacer? Y los maestros, que también deben estar ahí, por supuesto. Entonces, esa es otra condición que para que haya una eficacia en el plan de mejora. El último punto, la comprensión del sentido que tiene plantearse mejoras. Se debe comprender esto. ¿Para qué se hacen planes de mejora? ¿Y qué puntos vamos a incluir? Se debe tener una actitud que se entienda, tanto los docentes como los estudiantes, como los padres, o sea, toda la comunidad educativa. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer con los resultados que se obtienen o se obtengan de su análisis, de su matriz FODA. Bien, ahora vamos a escuchar a quién le pedí. Y ahí está Manuel. Le dije a Sempertegui, fue, ¿verdad? David. Sí, profesora. Por
favor ayudarme con la lectura. El plan de mejora dice como hipótesis de trabajo hasta donde dice evaluación, etcétera. Bien, profesora. Gracias. Dice, el plan de mejora como hipótesis de trabajo. Hacer lo mismo de la